Hermanos de San Juan del Río, Dios les bendiga. Les estamos dando, les damos la bienvenida a todos los que ya se están conectando y a los que están próximos en conectarse. El día de hoy vamos a leer una parte de la Escritura en el Salmo 139, 7 y 8. Dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estarás tú. Amén. Entonces, en esta hora queremos pedirle al Espíritu Santo que esté con nosotros en esta hora, que Él sea el que guíe esta reunión, que su Espíritu descienda sobre nosotros y aún sobre ustedes, los que están en su casa. Pídanle ahí al Espíritu Santo que esté con ustedes. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí en esta hora. Queremos darle la bienvenida al Espíritu Santo, que tu presencia esté con nosotros, no solamente un sábado, no solamente un domingo, sino todos los días, las 24 horas del día, Padre. Te agradecemos por dejarnos ser tus hijos, por habernos adoptado, Padre. Te damos muchas gracias por todo lo que tú nos has dado, Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, vamos a comenzar con un tiempo de alabanza y ahorita nos vemos. Bueno, vamos a comenzar a adorar al Señor. Les pido que ahí donde estás en tu casa, cierres tus ojos, empieces a meditar en todas las maravillas de Dios, en todo lo que ha hecho en tu vida y aún en todo lo que no ha hecho, de todo lo que te ha librado el Señor. Gracias, Padre. Veo al Rey de Gloria.
porque tu presencia está en este lugar, porque podemos sentir aún que estás con cada uno de nuestros hermanos, Padre. Te pido que ahí en sus hogares tu presencia esté con ellos, tu Espíritu Santo los guíe a toda verdad, Padre. Sé con ellos, Jesús. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que está viendo esta transmisión. Yo te pido que tú envíes bendición hasta que sobreabunde a sus casas, Padre. Muchas gracias, Jesús. Exaltado en los cielos, trae tu gloria,
Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Y bueno, vamos a seguir la predicación. No salgan de esta actitud de adoración, de alabanza a Dios. Siga orando, siga adorando a Dios y va a venir un alimento espiritual muy bueno. Amén. Vamos con lo siguiente. Damos gracias a Dios en este tiempo de alabanza que hemos tenido. Esperamos que tú te hayas podido conectar como nosotros a la presencia de Dios a través de la adoración. Como decía Sarita, disfruta de estos tiempos de adoración ahí en tu casa. Es un tiempo donde puedes hacer un alto en tus actividades y conectarte con Dios. Pero vamos también a meditar un poco en la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en esta tarde. Y ¿qué te parece si cierras tus ojos un momento ahí y hacemos una oración pidiéndole al Señor que Él nos bendiga, que Él nos ayude, que sea Él el que nos hable esta palabra, que no sea una palabra de nosotros, sino que sea una palabra suya? Así que cierra tus ojos ahí en tu casa y vamos a orar en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Señor, bendice cada familia, bendice cada casa de los que estamos aquí, Señor, de los que estamos en medio de tu presencia, de los que hemos tomado un tiempo para adorarte, Señor, pero también que hemos tomado un tiempo para aprender de tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, el que hable al corazón de cada uno de nosotros, a cada casa de los que estamos aquí, Señor. Te pedimos que lo hagas, Señor, con tu corazón, con tu voz de trueno, en el nombre de Jesús. Amén. Así que si tú ya estás listo, si tienes preparada tu Biblia por ahí, si tienes a lo mejor alguno de tus dispositivos, te voy a pedir que vayamos a nuestras Biblias y las abramos en Hechos capítulo 9, versículo 16. Amén. Si ya tienes tú ahí listo, Hechos 9, 16. Vamos a tener nuestra Biblia, nuestra lectura, y dice la palabra del Señor, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Te voy a leer el versículo anterior para que tengas el contexto completo. Y el versículo anterior dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el versículo que leímos ya, que dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, seguimos, mi hermano, en esta serie con algunos principios de liderazgo prácticos para la vida diaria, ¿correcto? Y hoy nos toca, sí, un tema bien importante, pero que a veces no hablamos mucho en las iglesias, o que a veces no es tan fácil platicar en familia, pero que es algo que viene en la palabra del Señor. Y todo lo que viene en la palabra del Señor es bueno y es bendición y es edificación para nuestras vidas. Amén. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre la necesidad de los conflictos. La necesidad de los conflictos. Y aunque no vamos a trabajar con la historia de Pablo, solamente quiero
quiero tomarla para abrir este tema y me llama mucho la atención cómo la Reina Valera 60 hace un énfasis en este versículo. Si tú no conoces la historia, te la platico rápidamente. Pablo era un perseguidor de la iglesia y entonces el Señor lo encuentra, el Señor lo toca y se convierte, tiene un encuentro con Jesús, como tú y yo alguna vez hemos tenido un encuentro con Jesús. Entonces su corazón va a empezar a ser transformado y Dios le habla a un profeta y le dice: tienes que ir, ¿sí?, con este hombre que antes era de otra manera, perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos, era enemigo de la fe, y ahora tienes que ir con él. Dice: porque instrumento escogido es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, ¿sí? Pero quiero tomar la parte del versículo 16 y dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, en este versículo Dios está hablando de una necesidad, ¿sí? La necesidad es muy clara. La necesidad es una necesidad por padecer, ¿sí? Entonces Dios nos está hablando que en medio de tu vida y en medio de mi vida hay una necesidad, y esa necesidad es la necesidad de tener conflictos en medio de nuestra vida, ¿sí? Al contrario de lo que tú y yo pensamos, que los conflictos son algo que hay que evitar lo mayor posible, para el Señor en la vida de Pablo el padecimiento, el conflicto y la lucha era una necesidad. Pero todavía quiero ir más allá, porque el versículo 16 trae una pequeña palabrita, una pequeña articulación, ¿sí?, que cambia el sentido de todo. No dice: porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer. Eso hablaría de una necesidad que está ahí y que ni modo, es necesario padecer. Pero nuestra Reina Valera nos traduce y nos dice: cuánto le es necesario padecer, haciendo un énfasis en que la necesidad de las tribulaciones en la vida de Pablo no era una necesidad de Dios, ni era una necesidad del Evangelio, ni era una necesidad del profeta. La necesidad de pasar por tribulaciones era inherente al mismo Pablo. ¿A quién le era necesario padecer por su nombre? A Pablo, ¿sí? No era el profeta, no era el Evangelio, ni era una necesidad de Dios. Era una necesidad para el mismo hombre que iba a caminar en este nuevo sendero que se llamaba la vida en Cristo Jesús. Entonces, hoy tú y yo tenemos que entender algo bien interesante y bien importante. Dios nos llama y nos dice: hay ocasiones en las que para ti, Rafael, en las que para ti, Iglesia en San Juan del Río, te es necesario padecer por mi nombre. Entonces hoy vamos a estar hablando, ¿sí?, 3 aspectos, y te voy a dar 3 razones por las cuales es necesario, ¿sí?, por las cuales tú y yo tenemos una necesidad, así como tenemos necesidad de alimento, así como tenemos necesidad de reconocimiento, así como tenemos necesidad de Dios. En cierta medida también tenemos necesidad de padecer y de atravesar conflictos en medio de nuestra vida. Esto no te lo enseñan en ninguna escuela de liderazgo. Esto no te lo van a enseñar en la escuela. Esto no te lo van a enseñar en una capacitación en el trabajo, porque regularmente la mentalidad del hombre es totalmente contraria. Es esquivar, evadir, y si tú pudieras pasar la vida sin ningún solo conflicto, sería el ideal. Pero para Dios y en Dios, sí sabemos que las cosas casi siempre son distintas a lo que nosotros pensamos inicialmente, y Dios nos está diciendo, ¿sí?, que hay razones poderosas y eternas por las que tú y yo necesitamos atravesar conflictos en medio de nuestra vida. Amén. Así que vamos a ir rápidamente a 2 de Corintios 4:17, y te voy a dar 3 razones por las que a ti y a mí nos es necesario, ¿sí?, atravesar conflictos, padecer, sufrir, batallar en medio de nuestro caminar en esta tierra y en medio de nuestro caminar en Cristo Jesús. 2 de Corintios 4:17 dice así: porque esta leve tribulación momentánea
momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sí? Segunda de Corintios 4:17. Ok. La primera razón, ¿sí? La primera razón por la que a ti y a mí nos es necesario en ocasiones pasar por dificultades, de acuerdo a la palabra del Señor, es que los conflictos producen gloria en nosotros, ¿sí? Nuevamente, los conflictos producen gloria en nosotros. Entonces, en 2 de Corintios, Pablo está hablando a la iglesia, ¿sí? 1 de Corintios, Pablo agarra y regaña a la iglesia de Corinto por un montón de cosas y de algunas cuestiones incluso de inmoralidad y de pecado y de cuestiones que estaban tergiversando las escrituras y las pone una regañada. Pero en 2 de Corintios habla Pablo ya en otro tenor, ¿sí? El tiempo había avanzado desde la primera hacia la segunda carta. En 2 de Corintios, Pablo ya había realizado sus viajes misioneros, ya había establecido a las iglesias y estábamos como iglesia a nivel histórico, estábamos a punto de entrar, ¿sí? En la etapa de persecución. Ok. En la iglesia cristiana, durante el primer periodo que conocemos, que es el periodo donde los apóstoles todavía siguen con vida y los historiadores le han llamado el periodo apostólico, tenemos lo que se llama la antesala o la primera parte. Apenas están preparándose para lo que iba a ser la segunda etapa de la iglesia, que es la iglesia perseguida, que es donde encontramos todas las historias de los cristianos siendo martirizados, y usted conoce un poco de la historia de esto. Pero cuando Pablo está escribiendo a los Corintios, los primeros indicios de tribulación se empezaban a dar en medio de la iglesia, ¿sí? Ya habían pasado esos tiempos donde el libro de los Hechos nos dice que la iglesia gozaba del favor del pueblo y que todos se regocijaban en medio de los cristianos. Ya estamos en otra época en 2 de Corintios. En 2 de Corintios el tiempo ha avanzado, las fronteras de la iglesia se han extendido, y lo que Hechos nos hablaba de que todo el pueblo tenía amistad, coincidía con los cristianos, con sus ideas, se había quedado atrás, porque esa parte era cuando ellos vivían todavía dentro de la región de Judea, y la mayoría de personas tenían un pensamiento, una cultura y una manera de pensar judía que era muy compatible a las enseñanzas que Jesús estaba dando, dado que las estaba basando en la Torá y en la ley de Moisés. Pero cuando Pablo escribe a Corintios, tenemos una iglesia que ya está en el extranjero. Ya está en las regiones de los gentiles, donde está toda la cultura griega, donde está toda la cultura romana y la cultura de todas las regiones de Asia Menor. Había ciudades como Éfeso, había ciudades como Filipos, que tenían sus propias tradiciones, sus propias culturas, sus propios dioses sumamente arraigados. En esta nueva cultura, ¿sí?, los cristianos empezaron a no encajar con el pensamiento de las demás personas, ¿sí? Y entonces nos vamos a empezar a encontrar en esta etapa de la historia algunos gobernantes romanos que al más puro estilo de las historias de Daniel, querían la adoración a través de estatuas, querían la adoración a través de ciertos rezos, de que se les encendiera incienso. Y entonces los cristianos empezaron cada vez más a desencajar en el mundo exterior en el que estaban, ¿sí? La gran diferencia que nos planteaba el libro de los Hechos, cuando dice que los cristianos gozaban del favor del pueblo, al libro de los Hechos más adelante, cuando dice que la gente cuando veía llegar a los cristianos decía: estos que trastornan el mundo entero han llegado hasta acá. Ya había oposición de la gente. Ya había oposición de los principales intelectuales de aquel tiempo. Ya no era que las cartas de Pablo solamente
se leyeran y se compararan a través de las escrituras, sino que había muchos escritores en aquellos tiempos, sobre todo de entre los griegos, historiadores, filósofos y pensadores de aquellas épocas, que si tú lees sus escritos, empezaron a lanzar una serie de escritos y de literatura contra la iglesia, y les llamaban personas sin raciocinio, y les llamaban locos, y les llamaban de muchas maneras. Pues toda esta situación social que se estaba cocinando en medio de las iglesias en los terrenos gentiles, Pablo la llama una leve tribulación momentánea. Y Pablo dice que todo eso que estaban pasando, que eran conflictos, y la historia nos dice que solamente se iban a hacer cada vez más fuerte, pero Pablo dice: esta leve tribulación momentánea produce en ustedes un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sí? Primer punto, la tribulación, el conflicto produce gloria en nosotros. Y la gloria no es otra cosa sino el brillo o la manifestación del valor de una persona, ¿sí? La palabra gloria en el hebreo significaba brillo, ¿sí? Cuando dicen la gloria de Jehová, literalmente decían el brillo o el destello, ¿sí? Y significaba la manifestación física del valor de alguna cosa. En los tiempos antiguos, algo entre más brillara, ¿sí?, entre más gloria tuviera, tenía más valor. Los metales más brillantes tenían más valor sobre los menos brillantes. Las piedras más brillantes tenían más valor sobre las piedras menos brillantes, ¿sí? Y los judíos entendían la gloria como la manifestación física del valor que algo tenía. Por eso era tan importante esa Kadesh, esa gloria de Dios. Pues Pablo dice que tú produces, ¿sí?, más gloria. Tú produces más manifestación del valor que Cristo ha depositado en ti a través de los sufrimientos. El libro de Proverbios nos dice que la gloria de los jóvenes está en su fuerza, porque entre más fuerza tiene un joven es por lo que vale, ¿sí? Nuestros muchachos de hoy, si están todos debiluchos y no pueden trabajar y ya tienen achaques y todo, de acuerdo a la Biblia en Proverbios, entonces tenían menos valor. Pero un anciano no valía por su fuerza, sino valía por su sabiduría. Y la gloria de los ancianos era su sabiduría. Entonces una persona anciana que no había tenido experiencia en su vida, que no había hecho nada durante toda su vida, cuando llegaba anciano tenía menos valor que otra persona. Cuando tú y yo dejamos de pasar por conflictos y por tribulaciones, vamos dejando de tener peso y vamos dejando de tener valor, no de nosotros, sino del valor que Dios ha depositado en nosotros. Es decir, Dios nos cubrió con su sangre, Cristo nos cubrió con su sangre, pero entre menos tribulaciones pasamos, menos podemos manifestar el valor de todo lo que tenemos por dentro. Por eso el oro era refinado a través del fuego, porque el oro tenía el mismo valor, pero a través del fuego tenía más gloria, tenía más brillo, era más purificado y tenía más quilataje y brillaba más y valía más. Iglesias, familias, jóvenes y personas que evitamos pasar por los conflictos que Dios pone a través de nuestro camino, perdemos la oportunidad de adquirir más peso y más gloria que nos permite manifestarle al mundo qué es lo que tenemos por dentro, cuánto es lo que valemos, no por nosotros mismos, sino porque hemos sido adquiridos a precio de sangre. Pero si tú no pasas por la tribulación, de acuerdo a 2 Corintios 4:17, entonces tú pierdes la oportunidad de manifestar ese precio de sangre que traes por dentro. Vamos al segundo punto y seguimos avanzando. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro 5, 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este es un versículo, hermano, precioso, ¿sí? Y hasta hay un canto bien padre que todo el mundo cantamos en adoración, y me llama la atención que el canto dice de esta manera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Y se salta y dice: os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén, amén, amén. Pero ese canto se salta a una parte que es un condicional de esta promesa que tenemos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Y otra vez una pequeña fracción nos cambia la perspectiva de este versículo, ¿sí? Porque el segundo punto es que la tribulación o el conflicto nos perfecciona, ¿sí? El conflicto produce gloria, pero también el conflicto nos perfecciona. ¿Quieres ser perfecto? Atraviesa conflictos a través de tu vida. ¿Quieres una familia perfecta? Haz que tu familia no evada, no se separe, no se salte los conflictos, sino que los atraviese y los padezca, y entonces esa familia será perfeccionadora. Quiero comentarte algo acerca de la palabra perfección en el Nuevo Testamento. La palabra perfección en el Nuevo Testamento no hace alusión a algo sin errores o sin defectos, sobre todo cuando Pablo lo habla en perspectiva a los seres humanos. Pablo nos dice: hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que los ancianos sean hombres perfectos. Y uno dice, o sea, ¿cómo pueden ser las personas perfectas en el Nuevo Testamento? Es porque hemos entendido un poco mal el concepto de perfección aplicado a la gente en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo decía que el hombre alcanzaba un grado de perfección, y cuando los escritores del Nuevo Testamento tenían esta expresión, principalmente Pablo, hacían referencia no a una ausencia de errores, sino a una cuestión de madurez, ¿sí? Cuando usted tiene el proceso en el que una fruta va madurando, ¿sí? Tenemos 3 estados de la fruta. Cuando aquí en México decimos la fruta está verde, que es que todavía no está madura, ¿sí? Cuando la fruta ya está pasada, es decir, que pasó su tiempo de madurez, y hay un punto en medio de esas dos, ¿sí? Que es cuando la fruta está madura, ¿sí? Si nosotros fuéramos personas que habláramos el griego en el Nuevo Testamento, podríamos decir que la fruta está perfecta, ¿sí? Es fácil de entender. La fruta todavía no, imagínese un mango, ¿sí? Un mango ahí de Veracruz, ¿sí? Pero está verde todavía. Entonces pasan los días o pasan los minutos, no lo sé, pero como si hubiera una curva en donde el mango está alcanzando su máximo punto, ¿sí? Ya no va a estar más maduro, ya no puede estar más sabroso el mango, ya no puede estar mejor. Llega un punto de madurez en donde lo único que puede pasar es que el mango empiece a pasarse de madura y empiece a perder algunas de las propiedades que tiene de sabor, de color y demás, hasta que el mango se pudre. Alcanzar el máximo punto de madurez, los escritores del Nuevo Testamento lo llaman perfección. Lo que está queriendo decir Pedro en este versículo es que cuando usted y yo atravesamos conflictos en nuestra vida, ¿sí? El Señor nos va madurando. ¿Quiere usted conocer a un cristiano maduro? Seguramente tiene un largo historial
de conflictos y de pruebas y de padecimientos por causa de Jesús, a cuestas, ¿sí? Una vez que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y vamos hacia el último punto. Ya estamos terminando este tiempo de la palabra de Dios. Espero que no se sienta todavía muy aludido, pero vamos al último. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y es mi favorito de estas 3 razones por las cuales a usted y a mí nos es necesario atravesar conflictos en nuestra vida. Hebreos capítulo 5, versículo 8. El tercer punto es que la tribulación nos enseña, ¿sí? Esto está buenísimo. Ya dijimos que la tribulación produce gloria en nosotros, la tribulación nos perfecciona o nos hace madurar, y la tribulación, por último, nos enseña. Hebreos capítulo 5, versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿De quién está hablando este versículo, hermano? Este versículo está hablando de Jesucristo mismo. Y me gusta cuando la Biblia pone de ejemplo a Jesús para algo, porque es el máximo ejemplo, el máximo tope que podemos tener. Por eso Él es la estatura del varón perfecto, hermano. Cuando la Biblia habla de Jesús, no deja lugar a interpretación, no deja lugar a otra cuestión, no deja lugar a circunstancias, porque si en Jesús Dios operó de una forma, tenga la seguridad de que operará de la misma manera con usted y conmigo. Jesús una vez, y es una de mis citas favoritas de Jesús, les dice a los discípulos, acaba de lavarles los pies, y les dice: ustedes me llaman maestro, y tienen razón, porque lo soy. Y se pone en su lugar, ¿sí? Jesús era humilde, no porque se hiciera menos a Él, sino porque sabía colocarse en el lugar en donde está bien. Dice: yo soy su maestro y tengo autoridad, y tienen razón. Pues ahora, si yo hice esto, ustedes no tienen escapatoria, ustedes van a tener que hacer lo mismo los unos con los otros. Pues algo similar encontramos aquí en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, ¿sí? El único que era hijo, que su naturaleza era ser hijo, que no fue transformado en hijo, que no fue por medio de la adopción de un pueblo, que no fue por medio del espíritu de adopción, sino que Él desde el principio era hijo. Aún Él, todavía Él, a pesar de ser Él, por lo que padeció, aprendió. A mí se me hace increíble esta parte de la palabra. Hay muchísimos comentarios y muchos teólogos han tratado de profundizar en Hebreos capítulo 5, versículo 8, porque trae uno de los misterios más grandes. ¿Cómo podría Dios mismo encarnado, cómo podría Jesús, siendo omnisciente, aprender? Eso no lo sé, pero lo que sé es que Hebreos nos da testimonio que aprendió. Y no solo aprendió, sino que aprendió a través de lo que padeció. ¿Qué cree que nos toca a usted y a mí, hermano? Si queremos ser enseñados por Dios, si queremos aprender de la mejor manera, que fue como la que tomó el Hijo de Dios, fue a través de los conflictos sobre la tierra. Jesús es el máximo ejemplo de obediencia que pone la Biblia. Hay muchos estándares de obediencia, hay muchos ejemplos. Está Noé, está Abraham, pero el máximo ejemplo de obediencia es Jesús. ¿No va usted de acuerdo conmigo? Pues Jesús llegó a ese nivel de entendimiento a través de lo que padeció. Si usted y yo queremos profundizar más en el Señor, si usted y yo queremos ser más enseñados en alguna disciplina, en alguna profundidad, en alguna revelación o en algún conocimiento de Dios, de acuerdo a Hebreos 5:8, el camino es atravesando las tribulaciones que Dios nos permite pasar en nuestra vida.
Así que espero, hermano, que esté cambiando nuestra mentalidad. Una vez se hizo una encuesta, y ya estamos terminando, hermano. Una vez se hizo una encuesta en un seminario de liderazgo a diferentes tipos de personas que tenían posiciones y puestos donde tenían que administrar recursos, donde tenían que administrar gente, y se les dijo: descríbeme en una palabra lo primero que viene a ti a la mente cuando escuchas el término conflicto. Entonces se empezó a hacer el listado de lo que todas las personas opinaban respecto de un conflicto, ¿sí? Y hubo palabras como problema, y hubo palabras como estrés, hubo palabras como coraje, y hubo un sinfín de palabras, ¿sí? Y ese es el marco con el cual la mayoría de nosotros miramos los conflictos y las tribulaciones que Dios nos permite pasar, ¿sí? Un marco de referencia 100% negativo. Cuando Dios nos permite pasar por una cuarentena, cuando Dios nos permite pasar por un despido, cuando Dios nos permite pasar por una enfermedad, cuando Dios nos permite pasar por la pérdida de un familiar, cuando Dios nos quita todo como a Job, desesperación, impotencia, ira, pelea, disensión, son las primeras palabras, los primeros términos que vienen a nuestra mente. Pero la visión de Jesús y la visión de la Biblia de un conflicto es gloria, es aprendizaje y es madurez. Si aprendiéramos a mirar las pruebas que Dios nos permite pasar a través del filtro y a través de los ojos que Dios puso en la Biblia, tú y yo tendríamos la capacidad de tener una actitud diferente en medio de todo dolor. No te estoy diciendo que no te va a doler, no te estoy diciendo que va a ser divertido, no te estoy diciendo que va a ser fácil, te estoy diciendo que cuando pase habrá una recompensa de parte de Dios en medio de ese problema que tú estás pasando. Así que te voy a invitar a que con tu familia ores, a que con tu familia platiques esto que hemos meditado de la palabra del Señor, a que si hay algún problema, a que si hay alguna tribulación, a que si hay alguna cuestión difícil en tu trabajo, en tu escuela, que si estás pasando algo que te angustia, comiences a mirarlo con unos nuevos ojos, que son los ojos de Cristo Jesús, y que digas: esta prueba, esta tribulación no me gusta, pero me es necesaria porque me producirá gloria, porque me perfeccionará y porque me enseñará. Así que vamos a orar en esta hora. Toma a tu familia, abrázalos y bendícelos en esta tarde. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque nos enseñas cada vez, Señor. Tu palabra, Señor, es como una espada de dos filos, Padre Celestial. Tu palabra es siempre firme, Señor, siempre recta, y nos enseña, Señor, de las cosas que nos agradan, y nos enseña también de cosas que a veces quisiéramos evitar. Pero te damos gracias porque tú eres, Señor, el que ha puesto esa lámpara para nuestros pies, esa lumbrera a nuestro camino. Bendecimos la vida de todas las familias de San Juan del Río, Señor. Bendecimos a cada uno de ellos, Padre Celestial, que ha escuchado esta palabra, Señor, que puedan tener unos ojos diferentes a través de la necesidad, a través del conflicto, a través de la tribulación, Señor. Que seamos familias llenas de gloria, llenas de perfeccionamiento y llenas de conocimiento, Señor, a través de las cosas que nos permites pasar. Te damos gracias por esta palabra y te bendecimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y bueno, ya por último queremos anunciarle dos cosas nada más.
La primera es todos nuestros servicios todos los sábados a las 2 de la tarde y la repetición los domingos a las 7 de la tarde. Asimismo, los miércoles tenemos nuestro grupo de estudio a las 8 de la noche. Y pues esta aplicación es por Meet, se puede usted acercar con Rafa para que le pueda dar todos los detalles de este grupo de estudio, amén. Y bueno, nos vamos a despedir en esta hora, vamos a orar. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estuviste con nosotros, sabemos que todo este servicio es guiado por tu Espíritu Santo. Te damos muchas gracias por permitirnos escuchar esta palabra, Padre, y te pedimos que vayas con nuestros hermanos, que estés con ellos, que tu Espíritu y que tu presencia estén con ellos, Padre. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, iglesia, nos vemos el miércoles.